Bienvenidos a este 15º vídeo tutorial del curso de programación para todas las edades en Scratch. En este vídeo tutorial de hoy vamos a centrarnos en los efectos y las colisiones para hacer nuestros proyectos más interesantes e interactivos. Vamos a ello. ¿Qué son los efectos? Los efectos son básicamente modificaciones visuales que podemos aplicar tanto sobre el aspecto de un personaje como sobre el fondo para hacerlo más interesante o para indicar que algo ha sucedido. Para ello, en Scratch disponemos de tres bloques que están contenidos en la categoría de apariencia, que son sumar al efecto, dar al efecto y quitar efectos gráficos. ¿Cómo funcionan estos controles, estos bloques? Bueno, pues los dos primeros, dar el efecto y sumar el efecto, lo que hacen es, por un lado, aplicar un determinado efecto visual, mientras que sumar el efecto lo que hace es modificar la intensidad de un efecto ya aplicado previamente. Para ello, ambos bloques tienen un selector que permite indicar el tipo de efecto que le queremos aplicar o que queremos modificar sobre nuestro personaje fondo, y luego un valor que en el caso de dar el efecto sería la intensidad del efecto que queremos aplicar a ese elemento en concreto, o en el caso de sumar el efecto sería la variación que queremos aplicar sobre la intensidad de un determinado efecto, si queremos darle más efecto de color o reducirle el efecto de color. Y luego tenemos quitar efectos gráficos, que lo que hace sería eliminar todos los efectos aplicados a un fondo, un personaje. Y digo todos porque podemos ejecutar varios bloques, dar al efecto con diferentes efectos seleccionados, con lo cual aplicaríamos diferentes efectos visuales al mismo tiempo sobre el mismo personaje. Cada uno de estos efectos gráficos que vemos aquí tiene, tiene un efecto distinto en lo que es la imagen, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, estamos aquí de vuelta al editor de Scratch y vamos a ver los diferentes efectos para tener un poco una idea de lo que hace cada uno de ellos. Para ello tenemos a nuestro personaje Isidoro y lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la zona de apariencia y vamos a coger el bloque dar el efecto. Bien, el efecto de color básicamente lo que hace es alterar los colores del personaje. Según el valor que le indiquemos, si por ejemplo le vamos dando diferentes valores y lo vamos aplicando, iremos viendo cómo los colores de Isidoro se van distorsionando, ¿de acuerdo? Cuanto más sea el valor que demos, mayor será la distorsión, ¿de acuerdo? En el caso de dar el efecto, como vemos, lo que hace es aplicar el efecto con la intensidad indicada, ¿de acuerdo? Si le ponemos 0 y lo aplicamos, claro, es como si quitáramos el efecto, ¿de acuerdo? La diferencia con el otro bloque, que es dar al efecto, o sea, dar al efecto el valor, perdón, este no, el de sumar al efecto color tal valor, es que este nos permite darlo gradualmente. El primero le aplica una determinada intensidad y el de segundo, sumar el valor, le aplica una variación, le va sumando, le va dando cada vez más intensidad o menos en función de si ponemos un valor positivo o negativo, con lo cual nos permite incrementar o decrementar la intensidad del efecto. Por ejemplo, en este caso, si le vamos dando, le va aplicando el color con una intensidad cada vez mayor, 10. Vemos cómo va cada vez aplicando más, y en el caso del color lo que va ocurriendo es que va distorsionando los colores hasta que llega a un punto en el cual, cambia totalmente el color del personaje. Tenemos también el quitar efectos gráficos, que lo que haría es, de un golpe y porrazo, quitarlos todos. Otro efecto que vamos a probar, vamos a probar, por ejemplo, el efecto ojo de pez. Vale, el efecto ojo de pez básicamente lo que hace es distorsionar no tanto el color sino la forma del personaje, haciendo que o se abulte o se contraiga. Por ejemplo, si le damos intensidades positivas, lo que va a ocurrir es que se va a hinchar y se hincha mucho. Si le damos, por ejemplo, valores negativos, lo que va a hacer es que se va a contraer. Fijaos que estamos utilizando el bloque sumar al efecto para ir dándole cada vez variaciones al efecto y ir viendo un poco el efecto que tiene según le aumentamos y le reducimos la intensidad.
Aquí le vamos dando y llega un punto que se invierte y en vez de encoger, pues lo va, lo va destrozando básicamente. Vale, pues este es el efecto de ojo de pez. Otro efecto interesante, remolino. Bueno, pues el efecto de remolino lo que hace es pues retorcer la figura sobre sí misma. Entonces si le vamos dando, vamos viendo cómo va retorciendo la figura poco a poco, como si fuera una figura dibujada en la superficie de un café que estuviéramos revolviendo y se va deshaciendo. De igual manera, si le aplicamos negativo, sumar al efecto, le damos negativo, pues lo deshacemos y de hecho llega a un punto en el cual el efecto de remolino se invierte. Es decir, con valores de intensidad negativa se invierte al revés. En vez de ir de derecha a izquierda, va de izquierda a derecha, se invierte el sentido. Para quitar el efecto nuevamente, plus. Otro efecto, pixelar. El efecto de pixelar básicamente lo que hace es convertir en un mosaico nuestro personaje como si fuera, como si se viera a través de pequeñas piedrecitas. Por ejemplo, le vamos a ir dando de 5 en 5 y vamos viendo cómo el personaje se va convirtiendo cada vez más como una especie de cuadritos hasta que, bueno, enseguida la verdad es que se aprecia bastante poco, por no decir nada. De igual manera, si le reducimos el efecto, pues vamos viendo cómo vuelve a la normalidad, ¿de acuerdo? De hecho, pues si reducimos por debajo de 0, es decir, seguimos reduciendo, vuelve a ocurrir lo contrario. Es decir, hay algunos efectos que, por ejemplo, si le aplicamos valores de intensidad positiva, hacen una cosa, y si le aplicamos valores de intensidad negativa, hacen la otra, como es en el caso, por ejemplo, el que hemos visto del remolino o del ojo de pez, que si le aplicas valores positivos se hincha y si le aplicas valores negativos se encoge, o el de remolino, que si le aplicas valores positivos se retuerce en un sentido y si le aplicas valores negativos se retuerce en el otro. En el caso de pixelar da igual, quiero decir, tanto si le aplicas valores positivos como negativos, cuanto más te alejas del cero más se pixela. Vamos a probar ahora el efecto mosaico. El efecto mosaico es un efecto interesante. Según le vamos dando, vamos viendo cómo el personaje se multiplica. Pero no es que tengamos múltiples personajes, no es que estemos clonando. O sea, realmente es el mismo personaje, pero su imagen se ha multiplicado como si fuera una especie de alfombra o de manta llena de pequeñas copias de la imagen del personaje. ¿De acuerdo? Y bueno, no tiene mayor sentido este efecto. Finalmente tenemos el efecto de brillo. Este es un efecto interesante porque lo que hace es básicamente aumentar el brillo del personaje. Entonces, si le vamos dando poquito a poquito, lo vamos sumando, vamos viendo como nuestro personaje como que se vuelve luminoso hasta que hay un punto en el cual se vuelve blanco, no vemos nada. Claro, esto es debido a que tenemos un fondo blanco y ahora mismo, pues claro, no apreciamos nada, pero si por ejemplo elegimos pues, un fondo, por ejemplo, pues este mismo. Ahí vemos como nuestro personaje pues está ahí. Lo que pasa es que bueno, pues se ha vuelto blanco del todo. Si le reducimos el efecto con valores negativos, sumamos valores negativos a la intensidad del efecto de brillo, vemos que nuestro personaje vuelve a aparecer. Pero es más, si además de valores positivos le ponemos valores negativos, es decir, seguimos reduciendo, vamos a ver como que el personaje justo en vez de iluminarse, se oscurece. Hasta el punto de llegar a volverse completamente negro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este efecto también, tanto si ponemos valores positivos como si ponemos valores negativos, conseguimos efectos visuales contrarios. Finalmente, vamos a ver el efecto de desvanecer. El efecto de desvanecer básicamente lo que hace es que nuestro personaje se vuelva translúcido, se vuelva invisible poco a poco. Entonces, según le vamos aumentando intensidad, vamos viendo como nuestro personaje se va volviendo cada vez más transparente, ¿no? Es como que se desvanece hasta que hay un punto que no se le ve. De igual manera, si le aplicamos valores negativos, es decir, le reducimos la intensidad, nuevamente vuelve a aparecer y llega a un punto en el cual, aunque intentemos aplicarles valores de intensidad negativos, es decir, intentemos ponerle valores negativos, no hace nada. Es decir, este efecto solo funciona con valores de intensidad de 0 a positivo. No admite valores negativos, no es como los otros efectos, ¿de acuerdo? ¿Estos efectos los podemos combinar? Pues por supuesto que podemos combinarlos. Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí, podemos poner otro, sumar al efecto,
y puedo ponerle, por ejemplo, aquí un 5 y aquí otro 5. Puedo hacer que desaparezca, bueno, aquí, espera, aquí, eso es, limpiamos todos los efectos. Y yo puedo hacer que aquí que vaya desapareciendo y a la vez puedo aplicarle un cambio de color. Mientras está ligeramente desaparecido. Y al mismo tiempo yo le podría dar aquí, con el remolino, le podría dar un efecto remolino de 20. Con lo cual, como podéis ver, quiero decir, podemos aplicar múltiples efectos al mismo personaje a la vez. De hecho, ahora aquí mismo pues tenemos aplicado un desvanecer, porque el personaje es ligeramente translúcido. Tenemos aplicado un efecto de color, le hemos distorsionado los colores y además le hemos aplicado un efecto de remolino. Nuevamente, si queremos quitar todos los efectos de una sola vez, aplicamos el bloque quitar efectos gráficos y vamos a tener a nuestro personaje idéntico. Para terminar, estos efectos los podemos aplicar tanto a los personajes, a cualquier personaje, como al fondo. Es decir, si seleccionamos el fondo, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ocultar a nuestro personaje Isidoro. Si nos aplicamos, si nos seleccionamos el fondo, en el fondo también tenemos estos efectos. De hecho, vamos a coger, sumar el efecto color, 25, y le voy a empezar, vamos a ejecutarlo. Y vemos cómo esto también sucede con los fondos. Es decir, los fondos podemos aplicarles los mismos efectos que a nuestros personajes, pues para cambiar el color, la forma, etcétera. Vistos los efectos, vamos a ocuparnos ahora del tema de las colisiones. Las colisiones son un apartado importante que nos permite en la mayoría de nuestros juegos detectar cuando dos personajes se solapan o se acercan para hacer que sucedan ciertas cosas. En el caso de Scratch, en concreto, podemos detectar tanto el acercamiento y alejamiento entre dos personajes comprobando su distancia, como el solapamiento entre los mismos mediante el contacto por colores, que son las tres estrategias que maneja Scratch. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por un lado tenemos el control de distancia. ¿El control de distancia en qué consiste? Dentro de lo que es la categoría de sensores tenemos un pequeño bloque de control, realmente es un bloque redondo, lo cual quiere decir que nos devuelve un valor que nos permite obtener la distancia del personaje en el que tengamos este bloque con respecto al otro personaje que nosotros seleccionemos, que puede ser también el puntero del ratón. Digamos que este bloque lo que nos va a dar es la distancia de nuestro personaje a lo que hayamos señalado, en base a lo cual podemos, por ejemplo, hacer que sucedan ciertas cosas, que el personaje corra, se aleje, cambie de forma, se active una alarma, etcétera. Utilizando, pues, por ejemplo, un bloque de control, podemos tener un bloque de control bucle, un bucle siempre, con un bloque de control esperar hasta que algo suceda y en esa condición, pues indicar, por ejemplo, que la distancia hasta tal personaje sea inferior a tal longitud, a tal distancia. Y en ese momento, pues, hacer algo, ejecutar una serie de operaciones, etcétera. Vamos a echar un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, vamos a echarle un vistazo en el Scratch para que veamos un poquito cómo funciona esto. Bueno, de vuelta a nuestro editor de Scratch, ¿de acuerdo? Hemos hecho una pequeña prueba, una pequeña práctica, en la cual, pues bueno, hemos puesto por un lado un tanque aquí con aspecto radioactivo, y luego por otro lado tenemos a nuestro personaje Isidoro. Entonces, vamos a hacer que el personaje reaccione al acercarse y al alejarse del tanque. ¿Cómo lo conseguimos? Pues bueno, para ello, dentro del personaje de Isidoro, hemos hecho un pequeño script en el cual tenemos un bucle para siempre que tiene dos bloques, esperar hasta que. Estos dos bloques, cuando la ejecución llega a ellos, se queda ahí detenida hasta que se da la condición que hayamos indicado aquí, que en este caso es hasta que la distancia del personaje, es decir, de Isidoro, hasta el tanque reactivo, sea inferior a 200. Cuando esto suceda, la ejecución continuará, cambiará el disfraz y aplicará un efecto de color a Isidoro. El disfraz, pues bueno, le hemos puesto a Isidoro dos disfraces, en el cual, pues bueno, hay un disfraz que es disfraz bueno, en el cual está contento, y otro disfraz malo, que es cuando está ahí un poco ahí como, uy, qué mal rollo. ¿Ok? Pues en el caso de que se acerque a una distancia inferior a 200 al tanque radiactivo, pues cambiará de color y pondrá el disfraz malo. Tras ejecutarse este código, automáticamente la ejecución se detendrá y se quedará parada aquí, en el esperar hasta que.
que detener la ejecución hasta que se dé justo lo contrario, es decir, hasta que la distancia de Isidoro con el tanque sea superior a 200, es decir, nos alejemos del tanque, momento en el cual volverá a cambiar al disfraz bueno y lo que haremos es dar al efecto color el valor 0, con lo cual lo quitamos, es decir, volverá a tener su color normal, ¿de acuerdo? Adicionalmente le hemos puesto aquí un pequeño script, que este simplemente es un script que se está ejecutando constantemente para darle la distancia, o sea, asignarle la distancia de Isidoro al tanque a una variable que nos hemos creado que se llama distancia, que la tenemos aquí, y que la hemos marcado como visible simplemente para poder controlar aquí la distancia en la que se encuentra Isidoro del tanque y ver si todo funciona. Sin más, vamos a darle a la banderita verde, ponemos a funcionar nuestros scripts, y aquí vemos que ahora mismo, pues bueno, nuestro personaje, pues fijaros, ahí está, que al estar a 150, 170, pues está ahí verde, está ahí chungo. Entonces, si lo alejamos a más de 200, pues ahí está bien. Si lo volvemos a acercar menos de 200, cambia. Se ejecuta esta parte de aquí y ahora está esperando a que nos alejemos. Nos alejamos y vuelve a empezar y vuelve a esperar a que nos acerquemos. Entonces, aquí vemos como en función de la distancia hemos conseguido que nuestro personaje, pues Isidoro, reaccione de una manera o reaccione de otra. ¿De acuerdo? Con respecto a, si os fijáis, justo aquí alrededor del tanque hay como una especie de brillo verde maléfico, ¿de acuerdo? Que es este personaje, le hemos hecho un personaje de radiación que está justo detrás, y que lo que tiene básicamente es uno de los efectos especiales que hemos visto antes, que es el efecto ojo de pez. Básicamente lo que tiene son dos bucles, ¿de acuerdo?, que lo que hacen es subir y reducir, cada uno de ellos, el efecto de ojo de pez sobre este spray radiación. Entonces, cuando se aumenta el efecto ojo de pez, lo que es la imagen es como que se hace grande, se abulta, que sería en esta parte, y luego tras abultarse llega a cierto punto, es decir, cuando ya la radiación, pues bueno, pasa de cierto nivel, pasa a ejecutar el segundo bucle, que lo que hace es reducirlo. Entonces hay un bucle que lo aumenta y un bucle que lo reduce, un bucle que lo aumenta y otro bucle que lo reduce. Y bueno, pues sale este efecto ahí como de resplandor maléfico del tanque radiactivo. Bueno, como hemos visto hasta ahora, podemos controlar con Scratch la distancia en la que se encuentran dos personajes, pues para hacer que suceda una determinada cosa, bien cuando se acercan por debajo de cierta distancia o se alejan por encima de cierta distancia. Lo que vamos a ver ahora es las colisiones propiamente dichas, es decir, cuando dos personajes se solapan, entran en contacto. Bien, la forma en la que Scratch controla los solapamientos entre personajes es mediante códigos de color. ¿Qué quiere decir esto? Hay básicamente dos bloques dentro de la categoría de sensores, de hecho son dos bloques de forma triangular, es decir, que son realmente condiciones, devuelven un valor lógico cierto o falso cuando se cumple el solapamiento. Entonces, por un lado tenemos el bloque tocando el color. Bien, ¿qué significa este bloque? Este bloque se activa, es decir, devuelve un valor cierto que podemos utilizar y de hecho debemos utilizar como parte de una condición cuando el personaje, nuestro personaje, está solapándose con otro personaje del color que nosotros indiquemos como argumento. Por ejemplo, aquí abajo podemos ver cómo tenemos un elemento rojo, un personaje que es una roca, y nuestro personaje Isidoro, y vemos que se están tocando ahí. Entonces, para detectar la colisión entre Isidoro y la roca, podemos utilizar esta construcción, un bloque esperar hasta que, y la condición es tocando el color gris. ¿Qué quiere decir esto? Esta condición se va a hacer cierta, se va a activar cuando, en este caso concreto, Isidoro se solape con una parte de color gris de otro personaje, que podría ser la roca o podría ser cualquier otro, es decir, cuando se solape con cualquier otro personaje, pero con una parte de él que sea de ese color, o bien si es completamente de color gris, o con aquella parte que sea de este mismo color. Entonces, pues se activará ese bloque. Hay otro bloque que permite también lo mismo, que es este otro bloque, que es color tocando color. Bien, este es un poquito más complejo. Básicamente lo que nos permite es detectar la colisión de una parte de nuestro personaje
que tiene cierto color con otra parte de otro personaje que tiene otro color. En concreto, por ejemplo, vamos a fijarnos en esta pequeña parte de aquí. Aquí tenemos un bloque en el cual estamos indicando, en este bloque, estamos indicando la condición de ver si alguna parte de color verde de nuestro personaje, en este caso de Isidoro, estaría tocando alguna parte de otro personaje de color gris. En este caso esto sería cierto, por ejemplo, porque hemos visto que le hemos teñido a la cabeza de Isidoro de color verde, lo cual quiere decir que si la roca e Isidoro se tocaran por la zona de la cabeza, detectaríamos la colisión, es decir, este bloque se activaría. Pero, por ejemplo, si lo hiciéramos al revés, es decir, si la roca se solapasa o Isidoro se solapara con la roca por la zona del cuerpo, esta condición no se daría, porque no sería del color de la parte de nuestro personaje que tiene que colisionar, ¿de acuerdo? Para ver un poquito cómo funcionan estas dos cosas, vamos a ver un ejemplo en el Scratch. De vuelta a nuestro editor de Scratch, bueno, pues hemos cogido aquí, tenemos a nuestra roca y a nuestro personaje Isidoro, que los dos los hemos cogido de la librería de personajes de Scratch, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos construido este pequeño script dentro de Isidoro en el cual, pues bueno, tenemos un bucle por siempre, que lo que hace es detener la ejecución esperando a que nuestro personaje toque, se solape con algo de color gris de otro elemento. En este caso, pues hemos elegido el mismo color que la roca, básicamente. Ahí está, pum. Y que en ese momento, cuando esto suceda, pues bueno, diga, tocando a nuestro personaje Isidoro, diga, tocando la roca, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a echarlo a ejecutar. Entonces, ahora vemos cómo con cualquier parte que toquemos, pues Isidoro dice tocando roca. Con cualquier parte. Es decir, en el momento que cualquier parte de Isidoro se solape con algo de ese color, pues decimos tocando roca. Evidentemente, si tuviéramos diferentes personajes con diferentes colores, para detectar la colisión, el solapamiento con cada uno de ellos, tendríamos que utilizar colores diferentes, porque si no, no va a haber forma de diferenciarlo. Pero bueno, ya vemos aquí que en principio esto nos permite detectar la colisión de nuestro personaje, el solapamiento de nuestro personaje contra otro personaje en cualquiera de sus zonas. Bien, vamos a variarlo y vamos a utilizar el otro bloque que hemos comentado, que es color tocando color. En este caso, esto nos permite no solo detectar el solapamiento de nuestro personaje con otro personaje, sino además que nos permite detectar si cierta parte de nuestro personaje de cierto color es la que está solapándose. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, vamos a ir al disfraz de nuestro personaje, a Isidoro, y lo que vamos a hacer es cambiar el color de la cabeza. ¿Vale? Entonces vamos a desagrupar, ok, vamos a seleccionar aquí la cabeza y la vamos a poner de color verde, ¿vale? Bien, ya lo tenemos. Entonces ahora nos vamos al código y vamos a sustituir esta pieza de aquí por esta pieza. Entonces vamos a indicar el color de la parte de nuestro personaje que queremos que detecte la colisión, ¿de acuerdo? El solapamiento. Entonces, bueno, le damos aquí y seleccionamos en concreto pues la cabeza. Queremos detectar si la roca le da en la cabeza a Isidoro, no en el cuerpo. Entonces, ahí tenemos el color verde y ya está. Y ahora el otro color sería el color del personaje contra el que queremos detectar el solapamiento. En este caso, pues el gris de la roca. Bien, si ahora cogemos y sustituimos este bloque condicional aquí, ¿vale? Podemos quitar esta parte de aquí y lo echamos a andar. La diferencia ahora está en que si acercamos la parte anaranjada de nuestro personaje Isidoro, vemos que no hay ningún efecto, es decir, no se solapa, no se detecta. Sin embargo, si es la cabeza la que entra en contacto, ahí sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta condición está detectando que una parte de color verde de Isidoro, de nuestro personaje, está entrando en contacto con una parte, se está solapando con una parte de color gris de otro personaje. Entonces ahí es cuando salta la condición. Con lo cual, este bloque nos es muy útil cuando queramos detectar solapamientos, pero en vez de contra el personaje, contra ciertas partes de nuestro personaje, porque igual queremos, pues yo que sé, tenemos una especie de nave espacial y queremos detectar que en función de dónde le da un impacto y tal, pues ocurre cierta variación o cierto efecto en esa zona en concreto. Queremos detectar simplemente en qué parte de nuestro personaje se da el impacto. Para esto nos serviría este bloque.
Y con esto terminamos este 15º videotutorial del curso de programación para todas las edades en Scratch. En el próximo videotutorial veremos la realización de clones y mecanismos de control de nuestros personajes para realizar ya un pequeño videojuego operativo, o sea, funcional. Hasta entonces, gracias, estar atentos y nos vemos.